Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Iglesia, embajadores del reino. Pues muchas gracias. Gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y también gracias a los pastores por permitirnos dar aquí el testimonio. Pues primero quisiera empezar con una oración. Si cierran sus ojos, por favor. Señor Padre, gracias por este día, permitirnos estar aquí, Señor. Sabemos que tú lo haces con un propósito, Padre, y te pedimos que el día de hoy tú abras nuestros oídos naturales, Padre, también los espirituales, nuestros ojos naturales y nuestros ojos espirituales estén abiertos, Padre, para que tú derrames tu bendición sobre nosotros, Señor, y que nosotros no seamos como humanos hablando, Padre, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Padre. Te pedimos y te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea de bendición para todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues algunos me conocen, algunos no me conocen. Me llamo Suri González y déjenme decirles que no sé de aquí cuántos de ustedes conozcan la parábola del hijo pródigo. A ver, de aquí, levanten sus manos, ¿cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Varios, ok. Bueno, para los que no la conocen, está en Lucas 15:22 y inicia como parábola del hijo pródigo. Y bueno, la historia se las voy a resumir muy rápido. Es la historia de un hijo de un padre que tenía dos hijos y bueno, el menor le pide justo que le dé su herencia porque él ya necesitaba sus bienes, ¿no? Bueno, resulta que se va a una provincia muy apartada y empieza a malgastar, empieza a perder todos los bienes que le dio el padre. Y pues bueno, al final del día se da cuenta de que ya no tenía nada, lo había malgastado todo. Entonces regresa arrepentido a la casa del padre y entonces el padre lo recibe con los brazos abiertos. Ok, eso es a grandes rasgos lo que les estoy diciendo. Y déjenme decirles que esta es una historia muy parecida a la mía. Yo nací Dios me dio la bendición de nacer en una familia cristiana. Mis papás ya conocían del Señor y yo crezco en la escuela dominical con los niñitos. Ahí empiezo a aprender las historias bíblicas, pero cuando ya me hago más grande en la adolescencia, empiezo a tomar decisiones equivocadas. Esas decisiones equivocadas me llevaron justo a pasar por cosas que yo no quería pasar y que me dañaron y que me lastimaron y que marcaron mi vida. Entonces, déjame decirte que hace más de año y medio regresé a casa de mi padre. El Señor me recibe con los brazos abiertos, me ve de lejos, sale a recibirme, me da un beso, me da un abrazo y bueno, me vistió de una ropa y pues nada, estoy aquí ahora en medio del banquete con ustedes. Entonces, gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Jeremías 29:11 y la palabra de Dios dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces lo que te quiero venir a contar hoy es mi testimonio y es el cómo mis planes interfinieron en esos planes que el Señor tenía para mí. Entonces, muchos de aquí tienen sus planes y tienen sus planes en lo natural o en lo terrenal, pero el Señor dice que Él tiene unos planes para nosotros. Entonces, imagínate, los planes de nosotros pueden interferir en los planes perfectos que tiene el Señor para nosotros. Entonces, quiero decirles que el testimonio, para los que no saben qué es un testimonio, es una declaración o una evidencia de lo que alguien ha visto, oído o experimentado personalmente sobre Dios y su obra.
Es la prueba real del impacto de Jesucristo en la vida de un creyente. Entonces, un amigo una vez describió el testimonio de una manera más poética, y es como si se construyera un puente entre el corazón de la persona que está hablando y el corazón de la persona que está escuchando. Entonces yo le pido ya al Espíritu Santo que pueda hacer ese puente entre el que está hablando y el que está escuchando. Entonces les pido que sea de bendición para su vida, o al menos de reflexión, y que ustedes puedan tomar lo bueno de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues bueno, déjenme decirles que en esta vida todo se basa y se trata de decisiones. En una toma de decisiones, las decisiones te pueden acercar o te pueden alejar de Dios. Entonces, si esto lo aterrizamos a la palabra dice que lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. ¿Ok? Yo empecé a sembrar cosas malas en mi vida, porque a pesar que les digo que yo nací en una familia cristiana, yo me empiezo a alejar, y creo que también fueron algunas cosas que marcaron mi vida en mi adolescencia. Por ahí de los 13, 14 años, yo me empecé a desviar de los caminos del Señor. Yo aprendí a amar a Dios cuando era niño, pero tuve en poco el evangelio, tuve en poco tuve en poco la palabra de Dios, y pues por eso mismo es que no le di la importancia que debíamos de darle la importancia en mi vida, ¿no? Mis papás, el Señor les entrega un ministerio grande en el cual los pone al frente de varias congregaciones. Entonces ellos tenían que salir constantemente, estaban haciendo viajes, prédicas, y pues realmente también yo pasé mucho tiempo solo, ¿no? Entonces eso mismo yo creo que hizo que, pues por ahí ya saben que cuando no está el gato, pues los ratones hacemos fiesta, ¿no? Entonces pues me dediqué yo a hacer fiesta, me dediqué justo a darle más importancia a mis amigos, a los placeres del mundo, y pues bueno, eso repercutió en mi vida espiritual, ¿no? Llega un momento en donde se rompe pues totalmente esa relación que yo tenía con el Señor, y me empiezo a ir al mundo, y entonces empiezo a ir a fiestas, empiezo a tomar, pues sí me llegué a drogar, pero no fue algo como que se me hizo un vicio como tal, sino era como un tema social, ¿no? Entro a la prepa y pues mi vida va todavía más en picada. El primer año que entré fue muy duro, porque yo entro recién cumplidos los 14 años a la prepa, iba un año adelantado en la primaria. Y cuando entro a la prepa empiezo a conocer gente muy mala, gente que algunos ya habían estado en los tutelares, otros traficaban armas ya a esa edad, imagínense, y me empiezo a juntar yo con todos ellos. Súmale que para mí es una parte como de formación de carácter en esa etapa, pues la adolescencia es difícil, y pues imagínense yo metido también en esos temas, ¿no? Mi papá en ese agarra una bacteria de unos camarones que se comió, y estuvo al borde de la muerte también en ese momento. Mi papá siempre fue gordito, pesaba yo creo que unos 90 kilos en ese entonces. En cuestión, yo creo que de mes y medio baja a 50 kilos, o sea, baja la mitad de su peso prácticamente. Mi papá estuvo al borde de la muerte, ¿no? Y era triste llegar y verlo así, porque estaba todo verde, ya ojeroso, todo demacrado. Entonces yo no quería llegar a ver esto a la casa, ¿no? Yo lo que quería era pues abstenerme lo menos que pudiera estar en esa situación, porque para mí era doloroso verlo en ese estado, ¿no? Yo empecé a tomar, les digo, decisiones que justo me llevaron en picada. En mi segundo año de prepa conozco a mi grupo actual de amigos. Uno de ellos está aquí, por ahí sentado, es Paquito. Y en Gálatas 6, 7 y 8 nos dice la palabra: no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción, pero quien planta lo que le agrada al Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. ¿Y qué creen? Yo pensé en algún momento
de mi tonta vida en ese entonces, que yo sí podía engañar a Dios. Entonces yo tenía la idea de decir, sí, yo sé que en algún momento yo me voy a acercar, ahorita soy joven, quiero vivir la vida, los placeres de la vida. Yo primero ahorita voy y me revuelco y ya después que esté bien revolcado y bien enlodado, ahora sí, me voy a acercar a Dios. En algún momento de mi vida, a lo mejor ya viejito, al borde de la muerte, digo, pues Señor, aquí estoy. Y pues ya no, me salvé y vámonos. Imagínense qué hubiera pasado si en ese entonces, necio, esta noche vengo a pedir tu alma. ¿Qué hubiera pasado si yo en una borrachera, en una fiesta, me hubiera quedado ensartado en medio de un poste? Porque déjenme decirles que tomaba en exceso. Tomaba en exceso y era en exceso. O sea, realmente era de empezar en la casa de alguien, de ahí irnos a una fiesta, de ahí irnos al antro y después al after y después del after salir amanecidos 10, 11 de la mañana manejando, y varias veces me quedé con el carro prendido, no supe qué había pasado de mí, con el carro en drive y estacionado enfrente de un poste. Me llegaron a despertar así, yo creo que unas 2 o 3 ocasiones. Entonces era una vida de excesos. Si en ese momento a lo mejor el carro se me va y me prensa un tráiler, imagínense, atropello a alguien, ¿qué hubiera pasado? O sea, ahí es donde no entendemos la gravedad de lo que hacemos, pensamos que todo tiene no hay freno. O sea, cuando estás en esa etapa, tú piensas que no hay freno, ¿no? Que las cosas pues pueden ser como fáciles, lo ves fácil porque todo el mundo, todo tu círculo lo hace, y entonces tú también lo quieres hacer. ¿Para qué? Para pertenecer, para formarte una identidad en ese círculo y que te acepten. Entonces, yo entro a la universidad, conozco a otro gran grupo de amigos y, pues bueno, ahí llega mi hijo Greco, que también aquí nos está acompañando. Imagínate que mi papá predicando el evangelio, viniendo a la congregación, ayudando a las personas a ser libres, y de repente su hijo del otro lado, con el otro bando, con el bando de los malos, haciendo de las suyas. Sale embarazada la mamá de mi hijo, y pues, ¿qué crees? Qué vergüenza, ¿no? Que de repente, híjole, pues el hijo del apóstol ya embarazó a una chava. Y pues ahora, pues, híjole, es que el apóstol, pues, ¿cómo se lo permite, no? O sea, imagínate yo, lejos de ayudarle a mi papá, poniéndole trabas en su ministerio. Imagínate lo que yo sentía, ¿no? En ese momento decía, no, pues soy el peor, pero déjame decirte que la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escoge el Señor. Entonces, pues bueno, yo en ese inter que estoy en la universidad, obviamente yo ya tenía una distancia en mi relación espiritual con Dios, empiezo a tener malas experiencias también con gente que se dice ser cristiano. He tenido 2 experiencias muy malas en mi vida económicamente hablando, y esas 2 experiencias fue justo con personas cristianas, o que se hacían llamar cristianas, porque una de ellas tuve un restaurante y bueno, me rentó el señor, llevábamos 7 años con ese restaurante y a la mera hora me corre cuando ya íbamos a renovar contrato. Entonces me quedo sin un peso, me quedo sin dinero y se acaba ahí mi sueño de poder crecer un negocio, ¿no? Y el segundo, pues bueno, también es una persona que se dice cristiana y hago un negocio con él y hasta el día de hoy ahorita seguimos en un pleito legal, ¿no? Entonces date cuenta que aparte de que mi vida espiritual estaba muy mala, el yo tener un acercamiento con las personas que se decían cristianas cerró aún más mi corazón. Entonces ese corazón y lo que yo decía de que, ay, es que no puedo tener tiempo con mi papá porque pues siempre está con los pastores, o siempre está atendiendo gente, o siempre está orando por alguien. Pues ahora, más cuando yo me acerco con alguien cristiano y me pasa eso, o sea, imagínate, ahora me doy cuenta que justamente no eran personas cristianas,
Eran personas que decían que tenían la bandera de cristianos, pero que no seguían a Cristo realmente en su corazón. Entonces ahora me doy cuenta ahorita de eso, pero en ese entonces no me daba cuenta de eso. Bueno, sigue ese tema. Obviamente, cuando llega Greco, yo me doy cuenta de que, como estaba llevando mi vida en ese entonces, que era una vida muy desenfrenada, me doy cuenta que no podía hacerme cargo del niño si yo no me casaba. Yo sabía que si el niño lo tenían por allá y yo estando por acá, no me iba a ser responsable, ¿me entienden? Entonces nos terminamos casando y pues bueno, yo en ese momento no sabía valorar lo que era una familia, ¿sí? Falté al respeto varias veces, yo seguía en mi necedad, en mi terquedad, seguía tomando en exceso y pues bueno, obviamente esto, como dijimos al principio, una toma de decisiones, ¿a qué te lleva? Pues justo o acercarte a Dios o alejarte de Dios. Y esa toma de decisiones me llevó todavía más a alejarme de Dios. Entonces llega el punto del divorcio. Es insostenible un matrimonio así, con una persona así. Entonces, pues bueno, llegamos al punto del divorcio. ¿Y qué crees? Que una vez más, bueno, el hijo del apóstol pues ya se había casado, ¿no? Ya estaba bien y pues ahí medio a trompicones. ¿Pero qué crees? No, pues ahora el hijo del apóstol ya se está divorciando. Una vez más ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de decir, híjole, estoy fallando en todo, no soy bueno para nada. Entonces, en ese punto, imagínense lo que se me junta. Justo se cierra mi negocio por este tema de la persona que les digo, pierdo mi negocio, pierdo mis ingresos, pierdo a mi familia, y pues bueno, mi vida va en picada, sin negocios, sin dinero, sin familia, y mi único lugar seguro a donde a lo mejor yo de repente llegaba, porque pues de repente llegaba a pararme al centro de intercesión allá en casa paterna, y decía, bueno, este es mi lugar seguro, aquí voy y suelto todo. Pues resulta que también se hicieron muchos comentarios de personas que estaban a nivel de liderazgo, y ahí es donde yo salgo súper lastimado porque se dijeron muchas cosas de mi persona, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil porque yo decía, bueno, este es mi lugar seguro, ahora, ¿a dónde voy? O sea, ¿con qué cara voy y me paro aquí cuando están diciendo tantas cosas de mí? Entonces, pierdo también mi lugar seguro. Imagínate, si ya de por sí traía yo este tema de las adicciones, ahora esto se incrementa, ¿no? Recuerdo que manejé una vez el carro cerca de 40 kilómetros en un estado totalmente inconveniente. No recuerdo a dónde iba, recuerdo que fueron 40 kilómetros porque cuando llegué y desperté me di cuenta que ahí estaba el carro chocado. Yo nada más recuerdo que agarré segundo piso de periférico, las llantas ponchadas, y yo sé que por mucho menos de eso, muchas personas han muerto. Yo no morí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para mi vida, como tiene un propósito para la vida de todos los que están hoy sentados aquí. Entonces, yo en medio de todo este tema, obviamente estuve vagando, obviamente me corren de la casa donde vivía con la mamá de mi hijo. Estuve como cerca de 3-4 semanas vagando entre hoteles, tenía una camioneta, era lo único que tenía, una camioneta y 3 bolsas de basura, donde venía mi ropa, era todo lo que poseía en ese momento. Ando vagando, te digo que de entre hoteles y camioneta, mi papá me dice, oye hijo, ya vi que traes todas tus cosas ahí, ¿por qué no te vienes a la casa? ¿Qué pasó? No, pues es que ya no estoy viviendo ahí. Entonces me dice, vente para la casa, estuve ahí como cerca de 1 o 2 semanas, y dije, ya no puedo estar aquí con ellos porque no quiero ser una carga, ¿no? Aquí con ellos. Entonces busco un lugar, obviamente, pues recuerden que pues ya no tenía la capacidad económica en ese momento, busco un lugar pues, para lo que me alcanzaba cerca de por allá por los Dinamos, y me voy a vivir para allá. Pero ¿qué crees? Que justo yo me empiezo a apoyar, en vez de apoyarme en Dios, me empiezo a apoyar una vez más en el hombre, en los amigos, en un roomie que vivió conmigo, que es mi amigo Paquito, el que está aquí. Y pues él y yo nos conocimos a la edad de 8 años en la congregación.
pero cada quien agarró su camino y nos juntamos de nuevo ya como a los 13, 14 años, pero ya cada quien con sus vicios. Ya en vez de decir, no, pues te voy a jalar ahora para las cosas de Dios, no, te voy a jalar ahora para ir a chupar y para ir al antro y para ir aquí y acá, ¿no? Entonces, pues obviamente yo lo conocía, le tenía confianza, nos vamos a vivir juntos y pues imagínate lo que era esa casa, ¿no? O sea, yo con el tema, con todo el tema de mi alma, toda revuelta de emociones, todo deshecho porque ya no tenía, nos dejamos de hablar con mis papás cerca de un año, o sea, no tenía, o sea, yo estaba totalmente desencajado, no tenía ninguna salida, pues sí, ningún lugar seguro a donde llegar, ¿no? Y obviamente mis amigos, pues me ofrecen lo que el mundo te ofrece. Me ofrecen el vente, yo te escucho y nos vamos a echar unas chelas. Y lo mismo de siempre, o sea, siempre al vicio, al alcohol, a lo que terminara, ¿no? En ese inter yo llega a mi vida una de las personas más importantes que ha llegado a mi vida, y es mi esposa Giovanna, que está aquí también presente. Eh, viví cerca de 10 años allá en esa casa, cerca de los Dinamos, donde les digo. Yo a Gio también la conozco en la iglesia, en la misma iglesia donde conocí a Paquita, en el centro de intercesión. Y éramos amigos, nos conocimos desde los 8 años. Justo igual cada quien tomó su camino, y después de que pasa todo este tema de mi divorcio, nos reencontramos otra vez. Y nos reencontramos porque hacíamos actividades en común. Ella jugaba squash, yo también, ella patinaba, a mí también me gustaba patinar, y entonces de repente empezó a hacer como un clic eso. Y bueno, pues el día de hoy llevamos ya 5 años felizmente casados, gracias a Dios. Y yo creo que también ella fue un salvavidas en toda esa tormenta. Pero ¿qué pasa cuando tú eres una persona que tiene tantas heridas en el alma? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer si tienes heridas? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer si tienes un odio no sanado? Ofreces eso mismo a las demás personas. Eres como la manzana que está podrida y vas y la pones en un frutero. ¿Qué va a pasar? Se va a pudrir todo lo demás. Entonces, empecé yo también con ese tema, la empecé a influenciar con ese tema a ella, y obviamente todo esto era un pleito y un cortar y un regresar, y pues bueno, gracias a Dios nos pudimos estabilizar emocionalmente, y pues bueno, les digo que hoy llevamos ya 5 años casados, y pues bueno, viene otra etapa muy fuerte en mi vida, en donde mi papá en el 2017 le da un infarto cerebral. Entonces, gracias a Dios no tuvo complicaciones fuertes, no hubo cosas motrices que le permitieran, por ejemplo, ya no hablar o ya no caminar, sino él podía hablar y caminar muy bien. Pero lo que sí le afectó fue el tema de sus funciones autónomas, como el sueño, el sudor, todo eso sí le afectaba. Estuvo en tratamiento un buen tiempo, y pues bueno, el Señor lo restaura, lo lleva muy bien en el camino, y él seguía ministrando, él seguía justo yendo a congregaciones, predicaba como nada, como si no hubiera pasado nada. Pero resulta que en agosto del 2023 él empieza a tener unas actitudes raras. Me refiero que me mandaba mensajes así de, oye, revisa esto, pero revísalo con Suri. Y le digo, pues ¿cómo con Suri si yo soy Suri? Y empezaba a escribir cosas sin sentido, empezaba a hablar cosas sin sentido. Yo le dije, mamá, oye, mi papá está pasando por un evento vascular, entonces nos lo tenemos que llevar al hospital. Lo ingresamos al hospital en agosto, estuvimos ahí cerca de mes y medio, y una semana completa no nos dijeron nada los doctores. Estuvimos allá afuera del Instituto de Nutrición, y no nos decían nada los doctores. Yo ya estaba desesperadísimo, porque se ingresó y no nos decían nada. Entonces, yo ahí me doy cuenta que a veces la persona que está fuera del hospital sufre igual o peor que la que está dentro. Entonces, ahí, por ejemplo, el Señor me empieza a
a ver y a mostrar dónde había necesidad, el tema de hospitales. Entonces ya después vamos a ese tema, pero a la semana sale la doctora, perdón, no sale la doctora, sino yo ya estaba tan desesperado, pues tan ansioso de que no me decía nada, que me metí cuando el guardia no estaba, se había volteado, me metí y llegué hasta donde estaba mi papá y vi que lo tenían como en un cuartito de observación. Y entonces ya la doctora habla conmigo y me dice, pues, ¿qué crees? Que tu papá tiene un tumor en el cerebro, es un tumor de 4 centímetros por 7 centímetros. Para que ustedes dimensionen más o menos, un tumor de 2 o 3 centímetros a veces te deja ya sin vista, te deja sin habla, te paraliza, a lo mejor ya no puedes tener tus funciones motrices, y mi papá apenas empezaba con eso. Cuando 15 días antes él estaba predicando con los versículos de memoria y sin ningún problema y sin ninguna traba. Entonces, para que dimensionen, 4 centímetros por 7 centímetros tenía su tumor. Y bueno, resulta que me dicen que es un cáncer, es un glioblastoma, que es el cáncer más agresivo que existe. Entonces, pues bueno, en el momento en el que te dicen eso, pues balde de agua fría, ¿qué piensas? Pues ya no la va a librar, ¿no? Y pues bueno, hablamos con mi mamá, nos preparamos para lo que venía, sabíamos que iba a ser algo difícil. Y déjenme contarles cómo es que se da el tema cuando él fallece. ¿Recuerdan que les conté que en algún momento él agarró una bacteria y bajó mucho de peso? Cuando él ya iba de salida me dijo, hijo, yo te voy a avisar cuando yo me vaya a morir. Yo dije, ay, tiene superpoderes, ¿o qué onda, no? Porque ¿cómo me va a avisar cuando ya va a morir? Entonces me dijo, no es mi momento, no me voy a morir ahorita. Entonces Dios por lo menos me dio confianza, ¿no? Ya cuando resulta esto de lo del tumor, recuerdo que era un jueves y el viernes le iban a hacer una biopsia a cabeza abierta, o sea, iban a abrir la cabeza por completo en dos, iban a extirpar el tumor o lo que pudieran extirpar y obviamente cerraban y listo, ¿no? Esa iba a ser la idea de la operación. Yo tenía que estar pues atento y pendiente si se tenía que tomar alguna decisión sobre el tema de la operación. El día jueves me había tocado cuidarlo un rato y el viernes era la operación, la cirugía, pero el día jueves yo había estado con él, me bajo y la persona que le tocaba cuidarlo me dice, oye, tu papá quiere volver a hablar contigo. Entonces yo dije, pues si acabo de bajar, acabo de verlo. Entonces vuelvo a subir y me dice, hijo, ya me voy a morir. En ese momento yo le digo, no, pa, tranquilo, mira, mañana es un día importante de tu operación, de tu cirugía. Tienes que estar fuerte, descansa, mañana nos vemos. Entonces, no, me agarra de nuevo la mano y me dice, hijo, ya me voy a morir. Entonces, yo en ese momento sabía que él hablaba en serio, que él estaba hablando en serio de lo que iba a pasar. Gracias, pastor. Gracias. Sí, el día jueves en la noche yo no me quería ir, me convence mi mamá y mi esposa que me fuera a dormir porque yo me quería quedar. Y por ahí de las 3 de la mañana más o menos, yo estaba muy intranquilo en la cama y tenía varios vecinos que tenían taxis y que le ponen de esos sonidos ruidosos a sus claxon. Entonces, de repente estaba entre dormido y despierto y escucho, como no sé si llegaron a ver las películas de la Edad Media, que de repente se bajaba alguien del carruaje o presentaban al rey y cómo se escuchaba cuando tocaban las trompetas antes de que se presentara la persona. Pues bueno, así escuché, pero fueron unas trompetas estruendosas. O sea, escuché. En ese momento
yo tengo un sobresalto. O sea, me espanto muchísimo, me despierto y le digo a mi esposa, ya se murió mi papá. Me dice, no, ¿cómo crees? Tú tranquilo, descansa, mañana tienes que estar. Le digo, no, ya se murió mi papá. Y se los prometo que como si fuera de película, a los 20 segundos estaba mi teléfono en medio de mi esposa y yo. A los 20 segundos empieza a sonar el teléfono y me dice la persona que lo estaba cuidando, oye, vente de volada para el hospital porque tu papá ya dejó de respirar. Entonces, pues bueno, ya nos vamos para allá y pues sí, efectivamente ya había dejado de respirar, falleció por ahí más o menos de las 3:30 de la mañana. Y yo lo que les quiero decir es que yo nunca fui de estarle pidiendo cosas a Dios en mi vida, sino yo siempre era más de agradecerle, decirle gracias por esto, gracias por lo otro. Y yo sí les puedo decir que en ese momento yo sí hablé con Dios y le dije, sánalo, sánalo. Si te ha entregado toda su vida, 40, 50 años, no recuerdo cuántos años de ministerio, pero ¿por qué no lo sanas? Y ahí es cuando yo entiendo que nosotros como humanos queremos doblar el brazo de Dios a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos, no a lo que Él quiere, no a sus planes perfectos que Él tiene para con nosotros. Y uno de sus planes era que mi papá se fuera a la presencia del Señor, no que no se quedara. Entonces, déjenme decirles lo que dice Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Entonces yo siempre pensé en mi camino, pero el Señor enderezó mis pasos ahora. Entonces, quiero decirte que después de todo lo que te conté, que fui, lo malo que fui, a lo mejor no es el testimonio más relevante que hayas escuchado. Yo sé que hay testimonios más duros de gente que sí mató, que sí violó, que sí secuestró, pero para mí sí fue difícil esa parte de mi vida. Pero déjame decirte que si tu testimonio es aún peor que el mío, después de todo lo que te conté, aunque fueras 1000 veces peor que yo, tus pecados nunca van a ser más grandes que el amor y que la misericordia de Dios. Nunca. Aún así, sean 1000 veces más grandes. Ahora puedo voltear atrás y ver el caos de la vida que tenía, pero puedo ver que Dios siempre supo cómo acomodar cada parte de mi historia, así como puede acomodar cada parte de la tuya. Porque Él es un Dios detallista, Él no olvida los pequeños detalles de tu vida y lo que te hace y lo que te quiere hacer pasar en cada detalle y en cada etapa de tu vida. Entonces quiero decirles que las buenas nuevas, y aquí lo que el mensaje les quiero decir es que sí existe el famoso borrón y cuenta nueva, sí existe. Y justo viene aquí en 2 Corintios 5:17 y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todas son todas, todo lo que pudiste hacer, todo lo que pudiste fallar, todo lo que pudiste sentirte que no era suficiente, ya quedó borrado. Entonces, déjenme decirles que ahora Dios llama a quien quiere llamar y escogió a quien quiso escoger. En la Biblia hay muchas personas con defectos en el carácter muy evidentes, como podemos ver a Pedro, que era una persona de un carácter pues fuerte, tenía un carácter duro. Moisés, por ejemplo, Jonás. Y aún así, déjame decirte que el Dios en el que yo he creído es un especialista en tomar cosas rotas y no solo arreglarlas, sino reutilizarlas y crear cosas aún mejores para su uso y para su gloria y para su honra. Entonces, así como mi vida era, a lo mejor tu vida está en ese momento, pero déjame decirte que si tú confías y crees en el Señor, Él puede tomar esa vida pecaminosa, esa vida de indecisión, esa vida que a lo mejor no está firme en el Señor, la puede tomar, pero ¿qué crees? Que antes la va a romper. La va a romper para rehacerla, para construirla de nuevo, construirla desde cero.
Así es que yo quiero decirles que tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo hoy en la sociedad. Hoy en día la sociedad ha tenido prioridades distintas a lo que la Biblia nos marca, a lo que deberían de ser nuestras prioridades como cristianos, como personas que seguimos a Cristo. Hoy hay una nueva agenda y si se dan cuenta, esta nueva agenda pretende, feminizar a los hombres, masculinizar a las mujeres. Vean lo que está pasando con todo el tema del feminismo. Sexualizar a los niños. Les están abriendo ya la puerta a que los niños puedan ver y puedan decidir desde una temprana edad, cuando todavía no tienen bien definida su identidad. Quieren confundir la identidad de las personas, como los Terians, que ahora ya se sienten lobos, que ahora tú ya te ves como si fueras un refrigerador y pues todos tenemos que decirte qué bonito refrigerador. Quieren destruir a la familia, quieren apartarnos de Dios, quieren medicar nuestras emociones. Esto es muy duro, es muy difícil y quieren inundarnos con distractores. ¿Tú de verdad crees o sientes que la sociedad va en una dirección correcta? O quizá ya estamos entrando a una forma de esclavitud moderna. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Libertad totalmente gratis. No te está cobrando una suscripción, no te está cobrando un pago anual como te lo cobra Netflix, pero ese sí lo pagas. No te está cobrando un mantenimiento, Él te lo dio gratis. Te lo dio gratis por su sacrificio en la cruz. Algo que únicamente dio por amor y por gracia. Aquí veo que tenemos varios jóvenes. A ver, jóvenes que están aquí, ¿ustedes cuáles creen que son que pueda hacer la diferencia entre los jóvenes de la Biblia? Como por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a Daniel y a David, y los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué ellos sí podían hacer lo que hacían en su tiempo? ¿Y por qué ustedes no lo pueden hacer? A ver, díganme alguno, los quiero escuchar. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Por la fe. Muy bien. ¿Alguien más? No hay jóvenes, ya se durmieron, creo que. ¿Por qué? ¿Se esconden? Bueno, yo desarrollé 3 puntos que creo que puedan ser una diferencia muy marcada entre los jóvenes de ese tiempo y los jóvenes de hoy en día. Uno de ellos, el primero, es el sentido de la identidad contra la identidad que tú generas en una red social. La convicción bíblica que tenía Daniel y David tenían una identidad cimentada en convicciones absolutas de fe. Sabían quiénes eran y a quién servían. Esto les permitía mantenerse firmes en una situación de presión extrema, como por ejemplo cuando el ayuno de Daniel, cuando rechaza la comida enfrente del rey, o a David al no atentar y matar a Saúl a pesar de que le aventó un lanzazo. ¿Qué pasa con el contraste actual de los jóvenes? Hoy la identidad se construye de 2 maneras, de una manera fragmentada y de una manera externa. ¿Cómo es? Fragmentada, ¿por qué? Porque tú, como joven, estás construyendo una identidad en redes sociales, algo que tú te imaginas que eres, mas no lo eres. Te pones un filtro y te ves muy bonita, te pones, por ejemplo, quizá creas un avatar cuando a lo mejor eres gordita y lo pones bien flaquito y no te aceptas como eres. Entonces, ¿qué pasa? Vienes a la iglesia y eres una persona, pero cuando sales eres otra. Entonces aquí sí, no dices groserías, aquí alabas y adoras al Señor, pero de la puerta para allá, ya se te olvidó todo eso, joven. Porque déjame decirte que a lo mejor lo que el mundo te ha enseñado y te ha inculcado es que la santidad ya pasó de moda.
El que ser íntegro ya no está hoy de moda. Y déjame decirte que esto nunca va a pasar de moda. Tu integridad, y tu santidad quiere decir que seas el mismo aquí adentro de la iglesia y que seas el mismo allá afuera cuando nadie te está viendo. Tienes que ser el mismo. Y no tienes que ser el mismo para agradar a nadie, sino simplemente para agradar a Dios que te está viendo. Porque tú eres un libro abierto, acuérdate. Nosotros podemos engañar, podemos mentir y estaría mal porque es pecado. Pero el Señor no lo podemos engañar ni mentir. Yo sí pensé que lo iba a engañar. ¿Y qué crees? No se puede. Nadie va a poder engañar aquí al Señor. Entonces, esa es la manera de la identidad fragmentera. Y ahora la externa es porque dependes de otra persona para validarte tú como ser humano. Buscas que a lo mejor ya subiste un video, ya subiste una foto y a ver cuántos likes tengo y pues entonces ahora sí ya me validaron, ya soy famoso, ya me siento en paz conmigo mismo, pero nada más no me dieron un like y ya me enojé. Es que estos ya no me quieren, es que estos ya me ven mal. Entonces, justo como hombre o como mujer, vivimos en una comparación constante, te estás comparando con los demás y déjame decirte que te estás comparando con cosas que el algoritmo, cuando tú abres tu teléfono y abres Instagram y estás dándole y dándole y el scroll y estás viendo lo que el algoritmo te está mandando que piensas que es una vida perfecta. Entonces, te está educando el algoritmo. Tú piensas y estás distorsionando tu idea y tu realidad de lo que es un cuerpo perfecto. Si eres gordita, pues bueno, eres gordita, ponte a hacer ejercicio. Tienes que aceptarte como eres. Te quieren enseñar lo que es una vida perfecta, que todo tenga que ser viajes, lujos, ropa de marca. Te quieren enseñar lo que es la intimidad perfecta por medio de la pornografía, cuando el Señor te dice otra cosa. Tú estás pensando en la felicidad perfecta, estás siempre buscando una etapa de validación de terceros. El número 2 es la preparación que tenía Daniel y David en el desierto, la preparación que tuvo en el desierto contra la cultura que estamos viviendo hoy en día del merecimiento. Los jóvenes piensan que únicamente por ser merecen, y pues no. El carácter en el anonimato, tanto de David, que pastoreó ovejas, o Daniel, que vivió en el exilio, pasaron años de disciplina y de silencio antes de ser manifestados. En el desierto Dios forjó su carácter para poder sostener su éxito que tendrían más adelante. El Señor te va a hacer pasar por un desierto, te va a forjar tu carácter ahí, te va a fortalecer ahí. El proceso los fortaleció, tanto a David como a Daniel. ¿Qué pasa hoy en día? La cultura del merecimiento. La sociedad actual empuja a la inmediatez, al reconocimiento rápido y sin proceso. Los jóvenes no quieren pasar los procesos, quieren evitarlos, quieren brincarlos, quieren evadirlos. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los procesos es evitar. ¿Por qué? Porque no les vaya a dar ansiedad. Se dan por vencidos, no perseveran. ¿No les suena que les dicen la generación de cristal? Yo los invito, jóvenes, a que quiten eso de su cabeza, de su mente, de sus emociones, y los invito a que se conviertan en la generación de diamante para soportar lo que viene y al final estar firmes y ganar la corona de la vida. Dice al que venciere, no dice al que venga ahorita y se dé por vencido mañana. Dice al que venciere. Y el número 3 es la resiliencia ante la adversidad. Los jóvenes bíblicos enfrentaban amenazas físicas reales, ellos sí, como pelearse con leones, andar matando gigantes con ondas y con piedras, los metían a los hornos de fuego, les aventaban lanzas voladoras. Yo últimamente no he visto a muchos jóvenes pelearse con leones o andar matando gigantes.
No recuerdo haberlos visto, ¿eh? Ellos únicamente basaban su templanza en la fe del Todopoderoso, porque decían, pues si ahí está el gigante, pues tú ve y dale. ¿Por qué? Porque tenían fe, y esa fe los llevó a lograrlo. Únicamente fe en el Todopoderoso. El joven actual promedio, aunque vive en un entorno mucho más seguro, presenta una mayor fragilidad emocional. A veces, ¿sabes por qué? Es porque careces de un propósito. ¿Sabes el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O no lo sabes? Los problemas cotidianos, las críticas digitales que ya te comentaron en tu Facebook, en tu Instagram, te generan niveles de ansiedad. ¿Saben? Yo creo que a lo mejor Daniel y David también pasaban por esos procesos. De hecho, David en algún momento le habla a su alma: ¡Ey, alma mía! ¡Alma mía! Entonces, quería despertar esa alma para que por medio del Espíritu, tú con tu cuerpo físico, le hablaras a tu alma: ¡Ey, alma mía, despierta, alaba al Señor! ¿Y qué pasaba? Entonces el Espíritu tomaba control y te levantaba, te daba la fuerza necesaria. Entonces, Daniel y David canalizaban esos problemas a través de su resiliencia espiritual. Tú, joven, el día de hoy, ¿dónde estás canalizando? O no, ni siquiera los jóvenes, también los adultos. ¿En dónde están canalizando ese bombardeo constante que les llega a su vida? ¿Lo están haciendo en el alcohol? ¿Lo están haciendo en las drogas? ¿Lo están haciendo en terapia? Y no digo que la terapia sea mala. ¿Lo estás canalizando con tus amigos, que tu amigo vaya y te aconseje? O quizá ya te estás medicando porque no puedes con esa ansiedad. Déjame decirte que Daniel y David se metían a buscar a su creador, a consultarlo e involucrarlo en su toma de decisiones, a tener comunión con Dios. Hermano, pero tú no le estás creyendo a Dios. Tú le estás creyendo más al Chat GPT, a Gemini, a Grok, porque ya le preguntas todo. O sea, le estás creyendo a las inteligencias artificiales y no al creador que te dio esa inteligencia natural. ¿No se te hace absurdo? O sea, a ver, vamos a hacer una comparación aquí. ¿Alguien sabe la diferencia entre inteligencia y sabiduría? ¿Alguien de aquí sabe la diferencia entre...? A ver, dígame. La inteligencia es la adquisición de conocimientos y la sabiduría es la ejecución de esos conocimientos en base al contexto y a las experiencias. Pastores, esta hermana ya me la ponen como pastora la siguiente semana, por favor, porque ella sí sabe. Todos los demás creo que ya están dormidos, Bueno, sí, lo que la hermana dice es todo lo correcto. La diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es que la primera, o sea, la inteligencia es acumular el conocimiento, mientras que la sabiduría es saber cómo aplicarlo correctamente a tu vida. ¿Qué prefieres tú? ¿Acumular o saberlo aplicar? Saberlo aplicar, ok. Bueno, ¿saben de dónde viene la sabiduría o no? A ver, aquí, ¿quién sabe de dónde viene la sabiduría? Allá, a ver, ¿sí? De Dios, muy bien. Bueno, les voy a dar ahí un tip, 2 versículos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. O sea que si eres medio torpecillo, como que no la estás armando, pídesela al Señor, ahí viene en la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se les dará. Segunda, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya tienes ahí los dos lugares para adquirir sabiduría. Deja de preguntarle a chat, pregúntale a tu creador mejor. Y bueno, si dices, tú joven, tú adulto, si te estás identificando más o menos con lo que yo te estoy contando, y en algún momento tú quieres rendir tu voluntad al Señor como yo lo hice, a los 38 años le dije, Señor, ya a mis 38 años no funcionó lo que yo venía haciendo. Ya lo intenté de todas las maneras y no sirve mi vida. Señor, rindo mi voluntad a ti, hago a un lado mi ego. Señor, maneja tú ahora, lleva las riendas de mi vida. Él te va a decir, ok, a ver, quítate, yo manejo. Traes un puerquero de vida, déjame arreglar ese muladar que hiciste durante 38 años. Nunca es tarde para que tú te acerques al Señor realmente. ¿Quieres cambiar y no sabes cómo empezar a cambiar esa vida? Si hay alguien aquí que está en esa indecisión, si hay alguien que no se siente digno, que no se siente seguro de sí mismo, de ser lo suficientemente bueno para acercarte a Dios, déjame decirte que Dios quiere que así como estás de roto, así como estás de herido, vengas a Dios. Él no te quiere perfecto. Él te quiere hacer perfecto, te quiere ir perfeccionando. Pero Él te quiere así como estás ahorita, así como estás roto. Quiere que vengas, pero Él quiere que te acerques, te está viendo ahí. Déjame decirte que en Juan 8:36 dice, ya se los había leído, pero viene aquí en este punto, así que si el Hijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Para ser libre tienes que salir de Egipto. Tienes que dejar de ser un esclavo de lo que te ha estado atando todos estos años. Cuando no sales de Egipto, eres un esclavo con una dura carga. Y lo dice aquí la Biblia en Éxodo 1, 11, 14. Escuchen qué pasaba cuando el pueblo de Israel eran esclavos. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios les temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Qué quiere el mundo? Te quiere hacer esclavo con dura servidumbre. Pero el Señor te dice, quiero que seas libre, para eso te mandé a mi Hijo. Y una vez más regresamos al pasaje de Jeremías 29, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si ya pasas por ese momento, aquí en Deuteronomio 28 del 1 al 7 te está diciendo el Señor, si obedeces al Señor tu Dios con todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las cosas, de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Mira, te voy a leer del 1 al 7. En 7 versículos quiero que veas todas las bendiciones que pueden venir para tu vida hoy, joven, adulto, anciano. Puedes tener estas bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. La canasta de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y todo lo que hagas será bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. ¿Cuántas bendiciones contaron? Yo conté como 6. Ustedes, déjenme decirle que estas son promesas que el Señor quiere cumplir en tu vida. Y hay más de 7,000 promesas en la Biblia
para los que son hijos de Dios. ¿Ustedes cuántas quieren de esas? ¿Todas? Bueno, para los que no saben cómo hacerle para salir de Egipto, para dejar de ser esclavos, yo hice una lista cortita que a mí me funcionó. Yo la apliqué en mi vida y me funcionó. ¿Ok? Número 1, aléjate del círculo que te invita a pecar. No es dejarlos de ver a tus amigos para siempre. Es darte un tiempo para lograr afianzarte en la palabra, para lograr afianzarte en Cristo, que es la roca eterna. Después de que te vean de regreso, tus amigos ya te van a ver distinto. Oye, es que ya brillas distinto. Es que en tus ojos hay algo diferente. No sé si les han dicho. Y si no les han dicho, pues es porque a lo mejor les falta meterse en comunión con Dios. Pero a los que les han dicho es porque, ¿saben qué? Porque el humano puede ver cuando Dios está en tu vida, cuando ya te llenó el Espíritu Santo. Ya después de que te vean de regreso, vean la mejor opción y la mejor prédica que tú les puedes dar a tus amigos, a tus familiares, es tu mismo testimonio. Es el cómo Dios cambió tu vida para siempre, transformó tu vida. Entonces van a decir, caray, ya no tomas, ya no dices grosería, ya no fumas, ya no te drogas, ya no vas a estos lugares. Sí, el chiste es alejarte temporalmente de tus amigos para después alcanzarlos eternamente. Tú tienes que ser esa luz, porque a lo mejor es la única luz que tienen tus amigos o tus familiares cerca. Puede que tú seas la única persona que tienen cerca para hablarles del Evangelio y no se pierdan tanto tus amigos como tus familiares. Número 2, date la oportunidad de hacer amigos en la fe. A veces cuando nos invitan a la congregación, y les digo porque me pasó, yo no quería platicar con nadie. Date esa oportunidad porque vas a encontrar personas que a lo mejor sí, como en todas las congregaciones hay personas difíciles, pero también hay personas buenas que te pueden ayudar a tu crecimiento espiritual. Te pueden guiar, te pueden alentar a no alejarte de tu relación con Dios. Y dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Busquen hacerse de esos amigos en la fe y de esos hermanos para cuando venga el tiempo de angustia, tengan en quien refugiarse. Número 3, empieza a cambiar tu ambiente. Recuerden que somos generadores de ambientes. ¿Qué va a pasar cuando tú llegas a tu casa y te empiezas a pelear? ¿No notan cómo luego cambia el ambiente? Se pone tenso, y dices, no, ya me voy, que me voy para allá y ella que se vaya para allá. Tú eres un generador de ambiente. Entonces, ¿cómo puedes generar un ambiente? Date la oportunidad de ver cómo el Señor cambia, sana y fortalece tu vida por medio de la alabanza y de la adoración. Deja de poner a Juan Gabriel, deja de poner a Bad Bunny, deja de poner a la salsa, la salsita para limpiar mientras trapeas. Pon alabanza y adoración y empieza a crear un ambiente, empieza a crear un altar en tu casa. Y número 4, si vas a dejar que el Señor limpie tu vida y te va a limpiar la casa y va a sacar todo el cochinero que tienes acumulado durante años, esa casa va a estar limpia y va a quedar vacía. Pero ahora tú te tienes que asegurar de llenarla de palabra viva, te tienes que asegurar de llenarla de prédicas, de conferencias, y a lo mejor por el trabajo te es difícil, búscate, ya hay muchas redes sociales, no sé si transmitan en vivo, pastor, aquí el servicio. Todavía no, bueno, búsquense un predicador que a lo mejor digan, ¿sabes qué? Estoy escuchando palabra por medio de él, el Señor está hablando en mi vida. Ya no tienen pretexto de decir, me meto y en 3 clics estoy escuchando una prédica. Si no quieres escuchar es porque realmente tú no quieres, pero pretexto no tienes. A mí me impactó mucho lo que decía un predicador que fue de los años 1850, más o menos por ahí.
Él fue un evangelista que se llamaba Charles Spurgeon. Él llegó incluso a predicarles a temas de monarquía, de algunos reyes les llegó a predicar del evangelio. Y a mí me impactó mucho lo que decía, y él decía estas palabras: el mayor fracaso de un ser humano es tener éxito en las cosas que no son eternas. Imagínate qué duro es el que seas totalmente exitoso en esta tierra, pero cuando mueras se pierde tu vida. Tu vida en esta tierra es así o más chiquitita. Este es tu cronos como hombre. Nada más es este espacio. No tienes un espacio más grande comparado con toda una línea del kairos de Dios, que es una línea eterna. Y tú te estás preocupando por ese pequeño espacio. Te estás preocupando por un espacio que es mínimo en una línea que es eterna. Y entonces tú te estás preocupando por acumular bienes, por hacer todo, dejar a un lado y decir: Dios, al final, si me da chance, si me da tiempo, vengo a la congre a escuchar. Y si no, pues ya para la siguiente semana, porque es más importante todo lo que yo voy a acumular en esta pequeña línea. ¿Te hace sentido eso que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esa idea, tenemos que cambiar ese chip. Eso sí sería malgastar tu vida, déjame decirte. No como el mundo nos quiere hacer pensar, que malgastar nuestra vida, y sobre todo a los jóvenes, se los están marcando mucho. ¿A qué te vas a meter ahí con esos locos? Eso sí sería malgastar tu vida, invertir en un reino que tiene fecha de caducidad. Y eso es lo que muchos estamos haciendo. Estamos invirtiendo en un reino que tiene fecha de caducidad y que cada día que pasa, esa fecha de caducidad se hace más corta. Nosotros lo que tenemos que hacer es invertir nuestra vida en Jesús. Esa inversión aquí en la tierra, si tú haces esa inversión, ¿a quién le gusta invertir aquí? A ver. ¿A quién le gusta invertir? ¿Nadie? ¿Nadie invierte? Ok. Bueno, les voy a dar un tip de la mejor inversión que pueden hacer. Aquí en la tierra, la mejor inversión que puedes hacer es invertir tu propia vida en Jesús. El mejor rendimiento te lo va a dar allá en el cielo. ¿Y sabes cuál va a ser tu rendimiento? Tu vida eterna. Eso va a ser el mejor rendimiento de tu inversión aquí en la tierra. Así es que vamos cerrando este tema. A mí una de las cosas que más me impactó y que más cambió mi vida en algún momento, yo regresé a la congre muy escéptico, no quería hablar con nadie. Y se hizo un evento en Casa Paterna hace como 1 año y 2 meses que se llama Yashanaur, que es un evento de jóvenes. Están invitados para el siguiente año, se va a volver a hacer el evento. En noviembre es, pero en Campo Otomí. En Campo Otomí, y el del siguiente año va a ser en Casa Paterna. Y déjenme decirles que se acerca el pastor Eric Mendiola, que es un pastor también de la red que le está ahí por Tláhuac, y me cuenta una historia en donde mi papá, el pastor había pasado por una situación parecida a la mía de tema de vicios, alcoholismo, y estaba renuente con las cosas de Dios. Y dice que de repente estaba mi papá en el púlpito, estaba ministrando a unas personas, y que el pastor Eric estaba hasta atrás allá sentado en su teléfono, no le importaba nada, apático, como cualquier joven. Y que de repente se baja mi papá, se acerca y le dice: hijo, quiero hablar contigo. Déjame decirte que tú te tienes que levantar, porque tú eres un joven con propósito y el Señor quiere hacer cosas en tu vida. Y le dijo específicamente estas palabras: hijo, ¿vas a ser tú la generación que haga el cambio, que impacte a esta generación en la que estás viviendo? ¿O esperamos a que llegue otra generación? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que llegue otra generación? ¿Qué les gusta? ¿50 años?
jóvenes que están hoy aquí, ¿van a esperar a que llegue otra generación? ¿O ustedes son los que van a impactar la vida de estas generaciones que se están perdiendo sin Cristo? Esas mismas palabras las replicó conmigo el pastor Eric hace 1.5 años. Y déjame decirte que fue como si me hubieran dado un palazo. Eso provocó algo en mí. Me dijo: hijo, tienes que levantarte. ¿Vas a ser tú la generación que impacte esta generación? ¿O vamos a esperar a que venga otra? Y pues mi cerebro luego, no, pues 50, 70 años de aquí a que nacen, crecen, pues no, pues quién sabe. Te lo prometo que estuve más de 2 semanas con eso retumbando en mi cabeza. ¿Y sabes qué pasó? Que yo sí le dije al Señor: Señor, yo sí quiero ser parte de esa generación. Desde ahí, desde que yo sí dije, heme aquí estoy, el Señor ha empezado a hacer cosas en mi vida, me ha empezado a transformar, me ha empezado a cambiar. Pero ¿sabes qué? Es porque yo decidí que esa voluntad la hiciera el Señor, hiciera ese cambio en mi vida. Si tú empiezas a poner trabas, le empiezas a poner trabas al Señor, empiezas a hacer que el Señor empiece a tardar en hacer su plan en tu vida. Deja de ponerle trabas a los planes de Dios. Yo los invito a que, si estas palabras, por lo menos logro que a uno de los que están aquí, esas palabras le retumben en su cabeza y puedan llegar a hacer un cambio verdadero en su vida, con eso me doy por bien servido. Por lo menos uno. Si son todos, qué mejor. Pero te invito a que hoy te pongas de pie. Si alguien me puede ayudar con el teclado por ahí, por favor. Te invito a que cierres tus ojos hoy y si tú tienes algún asunto pendiente, algo con el Señor que sabes que te está atando a Egipto, que no te deja salir, que estás siendo esclavo de algo, algún pecado oculto, no sé, quizá la masturbación, no sé, quizá a lo mejor el alcoholismo, que de repente vas con tus cuates y todavía te echas tus chelas, quizá a lo mejor tu problema es la murmuración, quizá a lo mejor tu problema es que no le pones la suficientemente atención que Dios necesita de ti. Te invito a que hoy cierres tus ojos, que bajes ese escudo, que te quites esa coraza, que a lo mejor la vida y las situaciones te han puesto, te has endurecido de tu corazón como yo estaba. Permite que el mismo amor que a mí me cambió, hoy te cambie. Permíteselo. Les pido que empiecen a cerrar sus ojos, que en este tiempo hagan un tiempo con ustedes y con el Señor. No están aquí de espectadores ustedes. Ustedes hoy vinieron con un propósito porque nadie los obligó a venir. Cierren sus ojos y empiecen a decirle al Señor: Señor, hoy te entrego mis asuntos pendientes, Padre. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego eso que se ha endurecido en mi vida. Déjame decirte que a lo mejor recuerdas cuando te ibas a rendir, la felicidad del Padre. Imagínate qué bonito sería cuando tú llegues a su presencia y te diga: hijo, qué bueno que no te rendiste en ese momento, que ya querías bajar los brazos, que ya querías mandar todo a volar, que estabas desesperado, que quizás estabas totalmente superado, sin salida, sentías que se te derrumbaba el mundo. Ya sea joven, que estabas en medio de un examen y no sabías nada, que decías: no entiendo nada de esto. Quizá adulto, tenías un pago pendiente, la colegiatura, la renta, no podías con ese pago. Quizá tenías una sobrecarga de trabajo, estabas pasando por un proceso de enfermedad, te sentías solo. Quizá, no sé, pasaste que
Te tocó vivir en una familia que tenías un papá borracho que le pegaba a tu mamá. Quizá no sabías qué pasaba, pero solo escuchabas peleas y gritos y te encerrabas en tu cuarto y llorabas. Hoy entrégaselo al Señor y dile: Señor, quita todo eso que durante años se guardó en mi vida. O no sé, quizá te tocó como a mí, besar una frente fría de un ser querido que se te adelantó en el camino. Lo doloroso que es darle ese adiós en su funeral. Quizá te perdiste en el alcohol y en las drogas. Y quizá ya no sabías si tenía sentido el seguir viviendo. A lo mejor te pasó todo esto, en algún momento llegaste a pasar por eso, pero ¿sabes quién estuvo siempre ahí en todos esos momentos a tu lado? Espíritu Santo. Dios estaba guiando tu camino en todos esos momentos. Dios estaba siempre protegiéndote. Dios estaba siempre a tu lado, pero tú decidiste no voltear a verlo. Y si hoy estás cayendo en cuenta de que en todo momento estuvo el Señor a tu lado, voltea hoy a verlo. Él sigue ahí, no se ha ido. Él te está diciendo: hijo, aquí estoy. Me duele verte así, hijo, pero aquí estoy. Sigo aquí, no me he ido y no me voy a ir. Déjame contarte algo hermoso que aparece en esta parábola del hijo pródigo. Es un detalle bien hermoso y así como estás con tus ojos cerrados, permanece. Déjame decirte que en la cultura del siglo I, la manera de hablar y la vestimenta eran importantes marcadores sociales y de identidad. Escucha esta palabra: identidad. Seguramente el hijo pródigo venía sucio, venía maloliente, venía de un chiquero, estaba con puercos, quería comerse los algarrobos de esos puercos, pero ni siquiera eso le daban. Llevaba en su cuerpo evidencia de su propia desgracia. A lo mejor tú hoy llevas evidencia de tu propia desgracia, de cómo has estado viviendo estos últimos años en tu vida. Déjame decirte que al llegar a la aldea, el hijo seguramente iba a sentir vergüenza de cómo venía. Y justo según el relato del Génesis, en el huerto del Edén, eso que nos hace sentir vergüenza es el pecado. Quizá hoy tú traes pecados y sientes vergüenza de ellos. Pero déjame decirte que justo en la Biblia dice que el padre lo vio de lejos y corrió a recibirlo. El padre vio de lejos a su hijo y corrió a recibirlo. Se le abalanzó sobre el cuello, lo besó y pidió a su servidumbre que sacaran el mejor vestido que hubiera. Esto es importante porque imagínate, ¿tú de quién crees que sería el mejor vestido que hubiera en esa casa? ¿De la servidumbre o del padre? Ese mejor vestido era efectivamente del padre. Algunos estudiosos de la cultura de Oriente señalan que traigan el mejor vestido significaba que trajeran las vestiduras del padre. Así que esto nos dice que el padre viste a su hijo con su propia identidad. Entonces, esto tiene un precedente en la Biblia, en el libro de Esther. Cuando entra Amán y le pregunta al rey: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán le dijo: ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó: si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey.
Imagínate, el rey verdaderamente le agrada tu arrepentimiento, verdaderamente le agrada que vuelvas a él, verdaderamente quiere honrarte y que le honres. Así que en la cultura bíblica, vestir a alguien con su propia ropa era el máximo gesto de honor público que podía tener. Esto fue lo que exactamente hizo el padre. Vistió con la túnica del padre, y nadie nunca más iba a ver al hijo fracasado. Si hoy tú te sientes que eres ese hijo fracasado, déjame decirte que el padre te quiere vestir con sus vestiduras para que ya no vean a ese hijo fracasado, sino para que vean ahora al padre, que vean ahora tu identidad como hijo. Entonces, si hoy estás en una condición de hijo pródigo como yo estaba, el rey hoy te dice: ven, arrepiéntete de estar vagando por el mundo sin Dios y sin esperanza. Yo voy a correr a recibirte con los brazos abiertos y te voy a decir: hey, traigan la vestidura del rey, porque te quiero vestir con ella. Antes de que te puedan hacer burla y se rían de ti, quiero darte la identidad de hijo que mereces. Ya nadie más va a ver al hijo pródigo, ahora van a ver al rey. Y hermano, ahora cuando por fin seas sanado, seas libre de todo esto que te está atando, rompas esas cadenas por el poder del Espíritu Santo. Ahora tú vas a ser libre, pero no te puedes quedar con esa libertad únicamente. Esta congregación se llama Embajadores del Rey. Y los embajadores son enviados, y son enviados por un rey o por una persona soberana. Entonces, ahora tienes que ir, allá afuera hay mucha necesidad, jóvenes, adultos, hay mucha necesidad, tienes que ir a replicar lo que el Señor hizo en ti. Ve a dar esas buenas nuevas como lo estoy haciendo yo hoy con ustedes. Ve allá afuera porque la mies es mucha y hay pocos obreros. Y ustedes son los representantes de ese rey, porque ustedes son embajadores del rey en esta tierra. Entonces ya deja atrás ese letargo espiritual, esta flojera que tienes, que si piensas que no eres suficiente, sí lo eres, porque ya tienes ahora las vestiduras del rey. Ya no te van a ver a ti como hombre, como mujer, ahora van a ver al rey en ti. Sé como ese ángel, como ese enviado en algún momento bajó al estanque de Betesda. ¿Sabes qué había alrededor del estanque de Betesda? Había cojos, había paralíticos, había gente que quería ser sana. Ahora tú tienes un estanque aquí cerca, tienes un estanque quizá aquí en Chimalhuacán, tienes un estanque quizá en Iztapalapa, no sé dónde vivas, de dónde vengas, pero siempre vamos a ver que hay un estanque rodeado de cojos, de paralíticos, de drogadictos, de personas que necesitan a Cristo en su vida. Tú tienes que ser ese enviado. Así como el ángel movía el agua y el movimiento del agua los hacía sanos, así tú agites agua. La Biblia te dice en Juan 7:38 que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Con tu oración, con tu intercesión, con tu palabra profética, profetiza vida a esas personas, habla vida a esos huesos secos. Quizá esos huesos secos pueden ser de tu hijo, quizá esos huesos secos pueden ser de tu madre, de tu padre. Profetiza vida. Habla vida a su espíritu y a su alma de que se levanten y cumple con ese mandato divino. Tú eres un embajador del reino. Entiéndelo. Ahora ya tienes identidad del rey en tu vida. Tienes poder. El Señor te otorgó poder para hacerlo. Hermano, lo que te estoy pidiendo no es para que lo hagas el siguiente mes, o cuando sea la siguiente campaña de evangelismo, o cuando sea la siguiente marcha, que salgan todos juntos. No, Señor. Eso es ya. Tu ministerio empieza con las personas que tienes a tu alrededor. Empieza tu ministerio con las personas que tienes en tu trabajo, en tu escuela, al gimnasio al que vas, en el mercado, en la fila de tortillas.
Todo mundo necesita de Cristo en esta tierra, todos. Esos van a ser tus cojos, tus ciegos, tus paralíticos. A ellos les debes de predicar. Así es que con ellos empieza tu ministerio. Le doy gracias a Dios por permitirme este tiempo y si fue de bendición, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.